Zoom 95.5 FM. Bien, ¿de qué te ríes, Puma? Bienvenidos a la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Estamos transmitiendo desde Zoom 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. Tenemos aquí dos promesas bueno, no, qué promesas, son toda una realidad ya de la jurisdicción. Darbé López y Jesús Manuel Herrera, que ayer, todo inició en un leve debate en Twitter, donde el joven Jesús Manuel Herrera en un tuit, a ver, lo voy a buscar, José Manuel, porque, mira, y dije, lo voy a tener listo y se me olvidó ponerlo aquí. Donde dejabas entrever que era el caso de Mario Delgado, ¿no? No, yo no cualquiera. Cualquiera. Sí, okay. Quedar trasladar a gente a votar, ponías entre comillas gratuitamente, pues eso era un delito electoral, ¿no? Inclusive no había visto yo el video de Mario Delgado, te soy sincero. Sí, ok. Bueno, y ahí es donde empieza todo, pues, ¿no? El debate. Te pregunta Darbé López ahí, pues cuáles son los delitos o en qué artículos, ¿no? Podía estar esto. Y ahí empieza todo. Bueno, entonces, a ver, vamos a empezar por ahí y vamos desgranando otras cosas hasta llegar también, nos vamos a ir como Pulp Fiction, como Quentin Tarantino, ¿no? Para atrás, a llegar al día sábado 3 de abril, en la marcha famosa en apoyo al presidente con el secretario de Gobernación, y si hay delitos ahí o no. Bueno, no sé si quieres iniciar tú, que tú fuiste el que empezaste toda la... Buenas tardes a tu auditorio, Ron, y muchas gracias por el espacio. Pues mira, prácticamente pues me gustaría, ¿no? Partir de la base de qué es la revocación de mandato. Hace algunos meses se emitió la ley, hace algunos meses se hizo la reforma constitucional al 35, se reformó la fracción novena, en donde se estableció, se reguló este mecanismo de participación democrática, vamos a llamarlo de esta manera. Una de las características que lo rigen, vamos a llamarlo de esta manera, o de las que se encuentra pues vestido, ¿no? Este mecanismo es es un proceso a petición de la ciudadanía. ¿Esto qué significa? La Constitución es muy clara y dice que los partidos políticos se tienen que abstener de participar. Entonces, a partir de este momento, pues, es evidente que desde la marcha y desde que empezó todo este merequetengue, los partidos políticos, y no nada más hablo de Moreno, sino el PRI, el PAN, el PRD, MC, se inmiscuyeron en la retórica diaria, ¿no? O más bien en la discusión diaria de esta revocación de mandato, cuando teóricamente o idealmente debe ser un proceso de los ciudadanos, pues, en donde nosotros como ciudadanos le pedimos al INE que se le revoque el mandato al presidente de la República. En este caso que es una petición para consulta, pues, sí, en donde se tienen que reunir ciertas condiciones, entre ellas que se tienen que reunir las firmas del 3% del padrón electoral y que sean por lo menos 17 entidades federativas las que lo propongan, ¿no? Y en sumatoria sea ese 3% del padrón electoral. Prácticamente eso es lo que establece. No sé si quisieras comentar algo o le seguimos. La discusión inició precisamente ¿por qué? Porque hemos visto, ya lo platicamos el lunes de la semana pasada. Para que la gente, para ponerlo textualmente, cuando alguna persona de partido político o del servicio público invita gratuitamente, entre comillas, a trasladar, entre comillas, a personas a las casillas para votar, están cometiendo delitos electorales. Denuncia al INE y a la FG. Bueno, ese fue el tuit de la discordia, ¿no? Hasta ese momento yo se los comentaba ahorita. Yo no había visto el video de Mario Delgado. A minutos después, curiosamente, pum, me aparece y copio esa misma expresión, lo pongo y lo publico ahí. ¿Sí? Ahora, algo que platicamos ahorita.
Pues la interpretación de la expresión no tiene nada que ver con una conducta en concreto, pues. Yo no puedo determinar. Bueno, Sí, bueno, aquí tengo que hacer precisiones. Tu expresión en el tweet es categórica. Categórica porque no deja lugar a dudas de que lo que tú dices, y si lo vuelve a leer Aarón. Pero yo difiero, están entre comillas, pues. No puedo decir yo inmediatamente que es categórico. Acuérdate, de hecho, si fuera categórico, estuviera haciendo una afirmación sobre un caso, o sea, sobre esa conducta en concreto. Lo que no entre comillas es decir que se trata de un delito electoral. Lo que entre comillas es gratuitamente, como dando a entender que no es gratuito. Que no es gratuito. Pues. Esa hipótesis, cuando no es gratuito y traslada, es un delito. Y eso está en la ley, ahorita lo puedo leer. ¿A qué te refieres? Pues es que pues no es gratuito, pues. Pues no es gratuito porque recibió una dádiva. No, pero yo por eso te invitaba necesariamente a que se hiciera una reflexión para que vieras cómo estar inmerso en un proceso de revocación de mandato no es la misma que estar en un proceso de elección. El hecho de que tú digas, oye, te voy a llevar a votar, pero no te llevo si no votas a favor de que quede el presidente, y que diga, bueno, sí, porque no tengo opción, para que me lleve y que vote a favor del presidente. Y sinceramente eso no tiene sentido. El detalle es... O sea, esa es una justificación, pues. No estoy diciendo que sea una justificación. No, por eso te digo. Estoy diciendo es que cuando uno refiere que una conducta es delictuosa, tenemos que irnos a la ley para decir, claro, es cierto que esta conducta es delictuosa, y por eso yo me atreví a pedirte que citaras los preceptos de la ley. Y los cité. Y lo cité. Bueno. Y yo te lo dije. Los artículos, ¿no? Los artículos del Pero en los artículos... Los podemos leer ahorita. Él me los pidió, Él me los pidió. Y los podemos leer, Y es que sí, aquí los traigo, Lo podemos leer para que veas que no tiene nada que ver. Siempre cuando se señalaba este tipo de prácticas, cuando son los famosos acarreos, pues le vamos a llamar, ¿no? Para que la gente entienda. Siempre estaba implícito el incidir. Si buscaban incidir en el voto. ¿Y qué es incidir? Influir. Sí, decirte, pues sí, pero un aventón no influye, ¿no? Pero nosotros no estamos hablando de una, vuelvo lo mismo, pues. Yo nunca dije que esa conducta es un delito. ¿Sí me explico? Está entre comillas. Y yo no estoy hablando de un caso en concreto. Estoy hablando de la situación. Permítame, pues. Según yo, la ley no la puedes entre comillas. No. Pero bueno, yo no soy el debatiente. Yo te voy a dar el porqué. O sea, mi intención de esa expresión es invitar a la ciudadanía a que si conocen que hay un acto que presuntamente es un delito, sí, en apariencia es un delito, que una persona, no lo es. que un partidario, permítame pues, sí, o sea, lo tienen que denunciar. Yo te lo dije ahorita, yo no tengo pruebas para determinar si es o no es, porque yo no soy la autoridad investigadora, ni mucho menos soy el juez que va a dictaminar si es o no es, ni voy a imponer una sanción penal. Sería un error, tanto de tu parte como la mía, pensar eso. ¿Sí me explico? No, pero pues... Segundo, que pueda ser, que en apariencia sea, eso es importante, porque aquí, si yo veo, por ejemplo, vamos a aterrizarlo a lo que hizo Mario Delgado. Si yo veo que un funcionario partidista, que la ley lo establece, está subiendo personas a una camioneta y las está llevando a votar, en apariencia puede ser un delito. No estoy diciendo a rajatabla que es un delito, pero en apariencia es un delito y hay que denunciarlo. Y que sean las autoridades, tanto investigadoras como judiciales, quienes determinen si eso no es. Al fin y al cabo eso es lo que va a ocurrir. En teoría, ¿no? Es lo que tendría que ocurrir. Bueno, lo que pasa que cuando nosotros hacemos una expresión inacabada de lo que significa un delito, nos encontramos con este tipo de controversias, porque si tú hubieras sido exhaustivo en lo que representa la figura, la ciudadanía habría tenido más referente y habría podido catalogar y decir, sí, estas personas están acarreando, presionando por el voto, influyendo por el voto, incidiendo por el voto para efecto de que... Pero si la ciudadanía que es convocada en un contexto en el que las casillas se les alejaron a casi todos, hubo menor cantidad de casillas y que con ellos se buscaba una menor, de manera dolosa, una menor participación, y la gente dijo,
como yo lo pude haber dicho que no lo hice, al final de cuentas no tenía tiempo para eso, pero pude haber dicho, oye, el que quiera, a todas mis tías, si quieren, yo las llevo. Pues, caray, ¿no? La amplitud en el manejo de los conceptos del derecho penal para llevarlo, le habrían hecho suponer al licenciado que yo estoy cometiendo un delito. No, porque tú estás hablando de una conducta en concreto. Y permíteme, te voy a refutar lo que dices. La de Mario Delgado. A ver, no es lo mismo, y te lo comparto, y te lo digo, no es lo mismo que un simple ciudadano, tú... No, él es funcionario. Funcionario. Un simple ciudadano invita a la familia a llevarla a votar. ¿Cuál es la diferencia? A que un funcionario partidista como Mario Delgado lo haga. ¿Por qué? Yo no estoy diciendo que cometa o no. Estoy diciendo que posiblemente pueda cometer un ilícito. ¿Por qué? Porque es funcionario partidista. ¿Sí? Sí. Posiblemente o presuntivamente puede estar utilizando recurso público para la ejecución de eso. Presuntivamente. Yo no te lo estoy acreditando, ni te estoy diciendo, oye, aquí tengo las pruebas. Sí me explico. Entonces, ¿cómo nace la vía penal? ¿De dónde nace? De simples inferencias. ¿Sí? Cuando hay una conducta que en apariencia es delito, se hace conocimiento a la autoridad administrativa, que en este caso es el Ministerio Público, ¿sí? Competente, y se inicia con la indagatoria. Eso es lo que yo te estoy invitando. Bueno, no. Yo no te estoy diciendo que cometen o no delitos. No, pues. Sería muy arriesgado eso. Imagínate, uno de los principios de la legalidad es ceñirnos precisamente, uno de los principios que hay es ceñirnos estrictamente a la aplicación de la ley. La ley en este sentido tiene un concepto muy, muy preciso y por eso lo condicionó. En las citas que tú hiciste de los artículos, no hay absolutamente un solo artículo que se refiere a esa conducta. Te lo leo. Incluso yo te hice mención de la que en todo caso podría haber encuadrado y te la mencioné. ¿Cuál es? Aquí traigo la ley. Está yo lo puedo leer, y ahorita aquí está artículo 7, dice, de la Ley General en materia de delitos electorales. Léelo, ¿verdad? Dice, se impondrán de 50 a 100 días multa y prisión de 6 meses a 3 años a quien, fracción tercera, haga proselitismo o presión objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas o en el lugar donde se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido del voto o para que se abstenga de emitirlo. Séptima, solicite si por... discutimos esa. Sí, no, permítame, nomás. No, para que veas que nada tiene que ver en lo que tú estabas diciendo. Yo te voy a decir algo. No se refiere absolutamente nada. Mario Delgado es una figura pública. Ni uno de esos elementos. Vamos a partir de eso. ¿Mario Delgado es una figura pública, sí o no? Sí. Ok, perfecto. Sí. ¿Influye públicamente? Listo. Entonces, me brinco el segundo. Solicita, sí me explico. Está influyendo en el voto. A ver, nomás que responda a la pregunta. Discúlpame, pero mira, no me vengas con que no es así. Fíjate lo que sanciona. Oye, me quedo estupefacto porque fíjate lo que sanciona el precepto. En la materia penal existen elementos objetivos. Claro. Y como elemento objetivo requiere esa fracción tercera que haga proselitismo o presione objetivamente a los electores. Fíjate, presione objetivamente a los electores. Pero haga proselitismo, es la primer conducta. Sí, pues. Pero puede hacer ¿cómo se hace proselitismo? A ver. ¿Cómo se hace? Pues todos lo sabemos cómo se hace. Hay un mensaje, hay un emisor, un receptor y se envía un mensaje que es de carácter político. Eso es. Sí, ¿cierto o no es cierto? ¿Y dónde está el proselitismo en darle eso es lo que usted y yo no sabemos, pues. ¿Qué ocurrió arriba de...? Bueno. Licenciado, disculpa. Yo no estoy hablando de algo objetivo. Yo no tengo las pruebas. En materia penal, por los tipos penales tienen elementos normativos. Pero en apariencia, ¿puede ser un delito? La palabra proselitismo, licenciado, está definido en nuestras normas. ¿Cuál es? Hay una definición. Bueno, pues es hacer campaña. El proselitismo es la campaña, llevar a cabo campaña en favor de alguien. ¿Y quién dice que no lo hizo arriba de la camioneta? Bueno, pues ¿no? Eso es lo que te digo, yo no tengo las pruebas para determinarlo, pero en apariencia puede ser un delito, en apariencia. Pues no, tú ves, per se. A ver, volvimos a lo mismo. Es un presidente de un partido político. Pero a mí me parece que son inferencias. A ver, va a dar una... A ver, fíjate nomás, fíjate que nomás el artículo ubica elementos del lugar. Dice
en el interior de las casillas o en el lugar en el que se encuentren formados los votantes. Es decir, ese delito se suscita ahí para poderte aplicar la fracción tercera, que establece el artículo 7 de la Ley General. Delitos electorales. Sí. Ahí tendría que estar. Tiene que ser ahí. Él no se bajó, pues. Sí, ni anduvo sé, en la tú línea. lo viste que se bajó, a lo mejor. Es lo que te pero digo. Tú estás pues. hablando de traslado. Nosotros en materia En traslado es el que sigue, pues. O sea, por eso te digo, te estoy hablando las tres hipótesis en las cuales pudiera caer. Vamos a ver el Órale, otro para pues. que vea. Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presiona a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse a votar por algún candidato o partido político durante campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los 3 días previos. Y por último es, A ver, ¿y ese? solicite u ordene evidencia el sentido del voto de cualquier derecho, el derecho del ciudadano a emitir su voto. Ahí está, es otra, pues no, fracción. Y la última, organice la reunión o el transporte votantes el día de la jornada electoral, con la finalidad de influir en el sentido del voto. Volvemos a lo mismo. No, de los preceptos que tú mencionaste, y que en estricto derecho nada tienen que ver. ¿Cómo no? Absolutamente nada tiene que ver. No me puedes decir. Mira, discúlpame, yo te voy a decir por qué. Discúlpame, licenciado, pero la apariencia de delito tiene que ver con los elementos que integran la figura delictiva. Mira, la conducta tiene que encuadrar. Aquí no hay absolutamente yo parto. A ver, yo creo que te voy a hacer una pregunta. El presidente de un partido político nacional, sí, si anda entre la gente, ¿qué va a hacer? No. Es una figura pública. Licenciado, es una figura pública. Las conductas tienen que ser inequívocas, licenciado. Pues sí, pero no tenemos pruebas. No puede salir. O sea, no tenemos pruebas. Si las tuviéramos, pudiéramos entrar en ese debate. Esa es la razón por la que un abogado no se aventura. Por eso. Pero yo nunca he dicho que es un delito. Vuelvo lo mismo. No, sí lo dijiste. No lo dije. Pues puse las comillas. Puse las comillas. Utilizaste las comillas gratuitamente. ¿Qué quisiste decir? Gratuita y trasladar. En eso mira, te lo voy a leer para que lo entendamos mejor. A ver, échale pues. Cuando alguna persona de partido político o del servicio público invita gratuitamente, sí, entre comillas, gratuitamente, que no es gratuito, a trasladar, también entre comillas, que no es gratuito, a personas a las casillas para votar, están cometiendo delitos electorales. Eso sí viene sin comillas. Sí, claro. Vamos a entrar en ese debate, en lo que yo dije. Sí. Si yo dije gratuitamente, es que no es gratuito. ¿En dónde entra ahí lo de aquí está, mira. Aquí está, mira. ¿En dónde entra ahí lo de...? Artículo 11. Se impondrán de 200 a 400 días multa y prisión de 2 a 9 años al servidor público, porque también hablé de un servidor público. Sí. Y también hablé, artículo 9, de un funcionario partidista. Se impondrán de 100 a 200 días multa y prisión de 2 a 6 años al funcionario partidista o al candidato que fracción primera, ejerza presión o induzca a los electores a votar o abstenerse de votar por un candidato. Sí, fracción primera. Segunda, realice o distribuya propaganda electoral durante la jornada electoral. ¿Sí? Del funcionario partidista. Del servidor público. Aquí está, mira. Condicione a la prestación de un servicio público. Te voy a decir del dinero, bros. Destine, utilice o permita la utilización de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo al apoyo o perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato. ¿Qué es un precandidato, licenciado? ¿Qué es una coalición? No. Aquí está, y lo estamos discutiendo. A ver. Por eso te digo que son elementos normativos de los que no te puedes desprender. Y aquí es donde vamos. ¿Qué es un candidato? Los ciudadanos registrados formalmente como tales por la autoridad competente. Es una persona que compite por un cargo de elección popular. En este caso no entraría, no fuera un delito. Pues no, licenciado, porque no cumple los elementos normativos. Y ese es uno de los problemas que nosotros aquí en este debate deberíamos desentrañar, para que veas que muchos de esos preceptos no entran ni cumplen precisamente por la naturaleza de lo que es la revocación de mandato. La naturaleza de la revocación de mandato. Estoy en contra de la utilización de los fondos públicos, por supuesto que aquí, pero existen muchos esos elementos que no fueron adecuados para lo que aquí representa. Y eso es lo que mencionábamos en razón de lo que le atribuían a Adán Augusto. ¿A quién vino? ¿A apoyar a un candidato, a un precandidato?
Ok, porque no alcanzamos nosotros. Pero está haciendo proselitismo. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué es el proselitismo, licenciado? Pues ya se lo dije ahorita. Para la campaña. Más, Que me haga actos Adán proselitistas. Augusto, ahí sí venía Y Mario sus- Delgado, ¿no? En el avión. En el avión. Sí, no, claro. Y se usó claro. recurso Bueno, público. claro, espérate. ¿Cuáles son las funciones porque todo eso entra, cuáles son las funciones de Adán Augusto? Con el asunto de Adán Augusto, no me cabe ninguna duda que podría haber materia para que eventualmente se hiciera un análisis de su conducta. ¿Qué va a pasar? Se va a hacer un análisis de cuáles son sus atribuciones bajo la ley, de la ley de la administración pública federal. Se va a hacer un Pero eso análisis. sinceramente no va a ocurrir, pues. Bueno, O sea, siendo sinceros. no sé si Sí, va o sea, a ocurrir o no. no, El detalle es cuando nosotros asumimos determinadas conductas como delictuosas. No importa. Pero es que nomás ahora. Es que mira, estás tratando. Nomás déjalo déjame que termine. Pues, o sea, cuando las atribuimos, independientemente de que las atribuyas a un hecho en específico o las establezcas en Qué bueno que abstracto, tocas porque ese te voy a tema. decir algo, las Ok. normas son De acuerdo. abstractas. Las Dime normas, por definición, a son qué hecho abstractas. se lo atribuí. ¿Tú? Sí. Al que traslade o lo Sí, invite. no, y ahí, no, no. ahí lo agotaste. No. Y esa Esa fue es la una razón. hipótesis No, normativa. Checa mi ¿A contestación. qué hecho? ¿A qué hecho? Yo se lo atribuí. Mi expresión. A trasladar una Esa es persona. una hipótesis normativa. ¿A qué hecho? ¿Qué hecho en concreto? Hechos no son las leyes. Hechos es lo que ocurre día a día. Circunstancias, modo, lugar y tiempo. ¿Qué hecho? No. Bueno, ¿A ya qué? es lo ¿A que qué? te digo, pues. No, pues es que no sé yo qué no, te desde un referías. inicio te No, dije, yo tú- no se lo es que- atribuí. es que- ¿Se lo dije o no se lo dije? Sí, Yo sí, no es- se lo atribuí un hecho en concreto. No, sí. Y me dices no, que tú eso haces suponer- es hipótesis tú normativa. quisiste hacer suponer que No quise hacer suponer sí, nada. claro. Yo invité a la ciudadanía Sí, quisiste hacer a suponer que porque al final. si tenían porque al conocimiento. final. Permíteme, tú lo pues que déjame, haces- no, pues, déjame no me dejaste decírtelo. terminar ahorita. A ver. El objetivo es, yo invité a la ciudadanía a que si tenían conocimiento de un hecho, lo denunciaran. Inclusive puse el número de ahí de la FICEL, que Sí, antes sí. era la FEDE y antes la FEPADE. Nada más que yo Lo considero puse, ajá. que mucha gente, aún y con todo y comillas, a lo mejor no te va a entender. Y va a decir, Bueno, el aquí, abogado está entonces diciendo que este si da punto, muchos lados, bueno, Hay entonces mucha este gente punto que se preocupa. estamos debatiendo sobre lo que yo dije y no estamos Sí, por ahí debatiendo empezó el sobre la debate. revocación y lo que ocurrió ahí. de ahí viene. Porque es el punto, pues, No, ¿no? de ahí Es el viene. punto. Dejemos de Exacto. rebatir entonces lo que dijiste Ok. y quedémonos tú con tu punto y yo con el punto de que es una imprecisión y que como abogado cuando uno señala qué conducta es delictiva, te expones a que te digan no es delictiva y hagamos un contraste con la ley como fue lo que hice Claro. yo y por otro lado que exista una cuestión que desinforme porque tú me dijiste oye pues puedes estar tergiversando yo invito a que se haga un contraste de lo que tú estás señalando con comillas o sin comillas. No, eso pero ya es estaríamos. no es exhaustivo. Para mí Por no eso es mismo exhaustivo. te lo verás, dije. nomás Si yo dame le chance. quito las comillas y le dame chance. pongo aunque podría, es que aunque ahí sí estaría- es que ya cambiaría todo, pero eso es lo que se nos pues, exige, pues. Por eso te puse las comillas, porque eso es lo que te No. llamó la atención, pues. No, me llamó la atención que no fueras exhaustivo en señalar lo que requiere un tipo para la persona que invita a trasladar, Es que yo no- a ver. que es una finalidad. No, Tú, es que de hecho te invitaste a la ciudadanía diciendo, oye, todos los que Denúncianos. llevaron, podrían tener la idea, porque escuchan y leen a un abogado, que están cometiendo un delito cuando no es así. Es tan amplio. Es que yo nunca dije por que ejemplo, comete un delito, Aquí o sea, pregunta literalmente. Alan Castro, que le mando saludos, colaborador de este programa, el periodista Igualmente. Alan Castro, dice, ejemplo, dice, un taxista con alta conciencia cívica ofrece un servicio gratuitamente a la gente para que vaya a votar. ¿Estuviera incurriendo en algún delito? Claro que electoral? No, porque Claro no que hay, no. no hay influencia del voto. Pero si alguien lee al licenciado, no hay, pues. si alguien lee al licenciado, Pero si le da dinero el taxista, ahí está, por eso ahí está. Pues claro. Mira, pero eso no era permíteme, lo que gratuitamente, entre comillas, No, pero ella- es todo lo contrario. pero darle dinero a alguien por el voto Pues, no necesita darle una Oye, no, ¿entiendes? pues ese es el punto. Está- Tergiversar la dice- información, eso es lo que no está Dice bien. el Es el expresidente punto. de la Barra Social de Abogados, Héctor Contreras Pérez, está total y absolutamente equivocado el abogado, desconoce la materia penal. ¿Cuál abogado, Héctor? Hay dos abogados aquí. Pues sí, es que la materia penal tiene principios muy Sí. estrictos, pues, de aplicación de la ley, del principio de legalidad, la indefinición en ciertos preceptos que establecen condenas, como el hecho de
como por ejemplo, que fue un problema que pasó con la ley Ingrid, que dicen, no, pues a quien tome fotografías, a quien publique, son tan amplios que mucha gente puede incurrir en ellos si no tiene una condicionante que acote el principio de taxatividad legal, que es un principio de legalidad en esa vertiente. Aquí, ¿cuál es? Que necesariamente la conducta de una persona que lleva es exprofeso para obligarlo a votar en un sentido, y eso no lo dice en su información el licenciado, y esa es la razón del acotamiento, y no lo va a decir tampoco, sin comillas. Ese es únicamente no, sin comillas, es que sin yo comillas no lo dice pero tampoco. Mira, volvemos a lo pero mismo. no vamos a discutir como dijiste sí, tú eso. pues, O sea, a mí Ese me tema, parece pues. importante lo que señalaba David antes de entrar al aire, de que es muy importante ser bien preciso, sobre todo como abogado, porque pues, bueno, la gente confía en ustedes son los conocedores de las leyes, ¿no? Es dejar muy en claro, muy precisamente de lo que se trata, porque luego, por eso hay una alta percepción de impunidad, ¿no? Cuando a veces en al muchos contrario, sentidos no lo es así. Yo te voy a decir algo. Yo invité a la ciudadanía a denunciar. Pero- Y a denunciar, permíteme, denunciar posibles, ¿no?, conductas o actos ilícitos posibles. ¿Sí me explico? Por eso lo puse entre comillas. Y yo te lo insisto, yo no estoy atribuyendo un hecho en concreto. Jamás lo voy a hacer. Bueno, por yo ejemplo, no tengo las... Permíteme determinar, vamos a pues. analizar, Yo no tengo las pruebas para poder determinar Aquí, si efectivamente fue o no fue un delito. Dice, aclara Héctor Cortés, el señor dijo que el acarreo era un delito, sí desconoce del tema, que no opine. entonces yo creo que iba para... Y bueno, dice... Bueno, gracias. Dice Alan Castro, se puso bueno el debate, el licenciado Darbe López, aunque no tenga la razón, siempre gana. Dice, aclaro que no es el caso. No, pues es amigo, pues. No, No, cierto. Hay muchos, Yo sí quiero dejar en claro Darbe ese López punto. es contundente, apenas mi buen Pato de Lucas pudiera hacerle sombra, ya sabes quién es, ¿no? Me imagino. Pues quién, él lo cargó de bebé. Salvador del Castillo. Pues. Excelente invitado. Bueno, hay muchos comentarios pero bueno, ya nos tenemos que conclusión. No, bueno, al final de cuentas este es un fenómeno que es diferente, tiene que ser analizado con mucha responsabilidad para que los contrastes con la ley no nos hagan considerar que estamos ante los mismos fenómenos. No es esta una elección, requiere la ley una revisión, un análisis muy profundo para ver en cuáles son los defectos que tenemos, cuáles son las prohibiciones que hoy vamos que deberíamos de tener en tratándose de revocación de mandato, porque se trata de si fuéramos un país de primer mundo, no tendrían por qué los funcionarios tener ningún problema en estar diciendo, oye, yo quiero, llevo. Sí, pues, o yo te llevo, o yo postulo que estoy haciendo buen gobierno con una discusión con la ciudadanía. Tenemos muy acotado la cuestión de carácter electoral, que se refiere precisamente a no violar el principio de equidad en la contienda, cuando aquí los principios, aun y cuando muchos se parecen, tienen un sentido diverso. Okay. Yo lo único que te digo que a mí sí me gustaría, ¿no? Ojalá eso ocurra, que todas las conductas que en apariencia pudieran haber sido un delito, que en primer momento se denuncien y en segundo momento se investigue, ¿no? Eso es lo más importante. Dice, esta parece muy sencilla, pero me parece interesante porque es muy precisa. Dice Alejandro Palma, ¿transportar gente se considera proselitismo? Pregunta. No es proselitismo. No es. O sea, por eso es lo que decía ahorita el abogado. El proselitismo... Pero permíteme nada más terminar, ¿no?, con la conclusión. Sí. Lo que sí yo no estoy de acuerdo, y es con lo que inicié, que este es un acto, debió haber sido un proceso totalmente ciudadano, en el cual quedó claro que la mayoría de los partidos políticos, tanto los que están en gobierno del oficialismo, pues no, y los de oposición, participaron activamente, influyendo en el voto de los ciudadanos. Y esos actos se tienen que investigar. Y si no lo crees, búscate nada más las páginas de Twitter del Marco Cortés, del Alejandro, ¿cómo se llama? El Alejandro Moreno, del Jesús Zambrano, el sonorense, de la discusión del Moreno. Ahí queda en evidencia
que efectivamente hicieron manifestaciones para incidir, de las dos partes, y de Morena también, No pasa nada. para incidir No incide. en el voto. No incide. Los partidos políticos, Eso no hay una prohibición expresa, tanto en la Constitución como en las leyes, para participar. Eso Eso no estaría, eso no incide. eso Sí, te lo estaría digo. muy bueno también Oye, analizarlo que en lleves a otro... una persona, que lleves a una, Sí, sí. por eso se castiga el proselitismo allí en el lugar en donde, oye, quiero que votes, oye, es queriendo influir. No, cuando una persona está solo aquí. Pero yo no estoy hablando de ahí eso, ya- ¿no? Yo estoy ahí- hablando de ahí- en ahí- general. ahí Participaron partidos olvídate, políticos, ahí de eso olvídate, ya es... hay- ya hay eso una no es- decisión no es- plena. Es a donde entre una iba. persona y su Habría conciencia. después que una mesa para analizar ahora analizar a mí me parece que está mala ley, el que prohíba a los partidos Hombre, políticos no, a que la- participe. se enriquece la ¿no? discusión. Exacto. A mí me Está- parece. está a la mí me parece- Constitución. Sí, no, Está en la Constitución Por y en la eso, ley, en la por ley eso. federal de revocación de mandato. Eso. Y diría, pues la ley es la ley, ¿no? Y, pues, No, creo sí, que- pero a mí me parece que está Pues, mal. No, Y Morena lo hizo, o sea, Mira, ese es por el eso, punto. cuando Morena no lo hizo. discutimos y, ese punto, no, porque yo creo que también hay una no hablo de que se interpretación. tiene que está justificado que se viole, no, que es elegible para que se cambie, porque ¿cuál es el problema? Como decía David, Mira, en un país de primer mundo de hecho, no habría ningún lo problema. que pasa es la esencia. De hecho, el 17 de marzo hubo un decreto que reformó el concepto de propaganda política. Que si bien es cierto, el tribunal del Poder Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que no era aplicable, o la Corte, al momento de admitir una acción de inconstitucionalidad, dijo que esa norma no se podía inaplicar. Y en tratándose de una ley interpretativa, no es una ley novedosa a como lo señalan las leyes electorales. Existe ahorita una discusión muy intensa en ese punto y en esa discusión tenemos que participar. Pero casarnos con la idea de que la propaganda política es lo que decían que era, pues ya estamos equivocados, porque ese decreto ahí está y vamos a tener que discutir sobre Lo su que te puedo decir contenido. yo es que la participación de partidos políticos va en contra de la esencia del espíritu, ¿no? De la ley, que es la participación ciudadana. Pero ¿de qué O sea, están compuestos los partidos políticos pues de si no hay ciudadanos, al fin y al ciudadanos? cabo, pero al fin y al cabo No tú sabes pasa, que... no pasa absolutamente Pero hay nada. Digo, intereses, a mí ¿no? me Hay parece intereses. que sigue abonando a esa cuestión de indilgarle una connotación aspectos metafísicos negativa para los partidos. a la política. Pues hasta ahorita es lo que tenemos, y eso es la ley que, Por la ley eso que no, está. pues. no, está bien, y que no se Eso- viole, en eso estoy de acuerdo, pero que sí se elegir, que se reforme eso, o sea, a mí sí me parece. Hay que ¿verdad? decirle a los de Morena, Sí. pues, No, ¿no? pues es que ya se reformó. Es más, ¿por qué la movilización en las elecciones? ¿Quién moviliza? Los partidos políticos. Los partidos políticos. Y está mal eso. ¿No? Depende, No, depende, no, pero... no. Ah, bueno, si vas a violar la ley, sí, pues. Sí, no estoy hablando de Mira, eso. la verdad, pero en la es parte participación. de La eso. verdad es que con un movilización. tercio de las casillas, que eso sí Y es además- violatorio, se tuvo una muy amplia participación y no se puede pensar que toda esa gente eran acarreados. Así O sea, es No, un bueno, pero insulto pues, a ellos ya mismos, sabes. pues. Bueno, muchas gracias, Darbel No, López, Manuel A ti, Herrera, muchas muchas gracias, gracias, no, buen por la debate, invitación. les agradezco el nivel de lectura. Dense un abrazo. Ah, por favor. Bueno, muchas gracias, esto es de la radio con Aarón Tapia. igualmente. Regresamos en 3 minutos, ya está lista la mesa con Sergio Oliver y Daniel Rivera. Regresamos. Zoom 95.5 FM. La radio alternativa del desierto.